Y gracias a Dios por su patrocinio y permiso para hacer la emisión. Y gracias a Dios por Fer y Nelly, que hospedándonos en su casa para hacer estas emisiones, podemos hacerlas posibles. Un saludo muy cariñoso para todos, nuestras extensiones y quienes en Morelia vean la transmisión, pues muchos saludos también. Y para cuando puedas ver esta emisión, Absa y Loren, que tú la puedas ver antes, pues ha estado impregnada la familia de oración para que esta operación, que primeramente Dios se pueda hacer el día domingo temprano, allá en Centro Médico. Qué bendición que el Centro Médico está desquitando todo lo que implicó su elaboración, su implementación, y qué bueno que eres operado allí, Absita. Me da mucho gusto eso, vas a tener un tratamiento de primera, pero sobre todo Dios arriba, ¿verdad? Manejando los hilos de esto para que tu salud sea perfectamente restablecida. Ha habido demasiada oración y que el Señor guarde la hora y te bendiga y te sane a través de este procedimiento. Bueno, con el saludo cariñoso para todos, vamos al texto que está allá en Hechos, como lo pasé en el chat de boletín. Y es un texto muy conocido, muy interesante, y que se va a repetir en el libro de Hechos, dado que el apóstol Pablo va a hablar de su conversión un par de veces más, aparte de esta que está mencionando ahí con mucho dramatismo, ¿verdad? Porque el episodio que vamos a tratar es el momento, y ya después él narra ese momento, y bueno, llevó mucho dramatismo. Fíjate que el apóstol, llamado primero Saulo, empieza el texto, ¿no? Diciendo que tenía mucha pasión por encontrar cristianos y o sea, o era cárcel o era muerte, ¿no? La historia del cristianismo es muy apasionante, y dentro de la historia universal el cristianismo ha sido muy perseguido y ha tenido momentos muy dramáticos, y no se diga el origen del cristianismo, pero casi era sinónimo cristiano de ejecutado. Por eso la transmisión que se hace de las 7 cartas de Asia por Juan en la Revelación, Apocalipsis, su argumento principal es: sé fiel hasta la muerte y se te da la corona de la vida, porque la deserción, y con la deserción la apostasía, pues era la comida del día en el núcleo cristiano. Desertar, tú has oído esa expresión, es cuando alguien renuncia, y sobre todo se emplea para el ejército, ¿no? Renuncio al ejército, se le llama deserción. Pero aquí está el agravante de que la apostasía significa renunciar a la fe. Entonces, si nada más ya renunciar al cristianismo o a la iglesia es una cosa fea, el agregado de apóstata es, pues no solo renuncio a la iglesia, renuncio a la fe. Mira, hay gente que se ha retirado de la iglesia, y no hablo de linaje, sino hablo en general de las iglesias en general, porque se desilusionan con el líder, con las ovejas, con algo, N causas. O hubo una persona, alguna vez se me informó que una persona en algún ministerio ya no iba a ir a la iglesia porque no le daba nada. Bueno, entonces, hay gentes que renuncian a la iglesia, pero renunciar a la fe, o sea, decirle a Dios, ahí muere contigo, ya no quiero nada contigo, fíjate lo grave que es. Y entonces te digo, desde que el cristianismo ha habido esta situación de deserción
y o apostasía, que quienes desertan, bueno, pues dejaron de congregarse, pero los apóstatas, los que dicen ya no quiero nada con Dios, pues todavía es el asunto más feo. Y fíjate que había un modo de disciplinarlos en las congregaciones, y el modo de disciplinarlos era particular, porque hoy muchos creyentes a priori estarían disciplinados, porque los sentaban hasta atrás. Tenía varios nombres eso, pero la marca era, si alguien renunciaba, desertaba y apostataba, decía, ya no quiero nada con Dios y esas cosas, porque les decían, ¿quién es tu rey? ¿Quién es César? Y entonces decían, no, pues César es, y ya nombraban al emperador en turno. Entonces, cuando ya recapacitaban y decían, no, ¿saben qué? Me arrepiento que dije que mi rey era el rey terreno y no el Señor Altísimo. Entonces, había un procedimiento para recibirlos, porque hasta eso las iglesias nunca fueron tan gachas de decir, ya no te recibimos y a patadas te corro, sino, bueno, sí te recibimos, pero hay un procedimiento. Y dentro de ese procedimiento, de las primeras, era sentarlos hasta atrás, en la última banca. Entonces, bueno, no había bancas ahí en las piedritas y era por el río o en alguna casa, pero hasta atrás. Entonces, antes de pandemia y eso, cuando entraba uno a los santuarios, así, y luego ve que la gente busca las de atrás, esos son los apóstatas, piensa uno, ¿no? Son los desertores, están en disciplina. Ahora, la ironía es que sí, nos tenemos que sentar atrás y con la sana distancia y despejado el asunto, como la ironía también antes era, apaga tu celular, ¿no? Ahora es, ten tu celular porque ahí están los cantos que se mandan para la alabanza. Bueno, pero de lo que hablamos, el cristianismo siempre ha estado perseguido, siempre. Ser cristiano es sinónimo de persecución. De hecho, la palabra mártir, que significa originalmente en el idioma griego testigo, se llevó la implicación de sufrir, de dolor, porque el testigo sufría y más de las veces moría. Entonces, mártir ya significó sufrimiento. Tú hablas de un mártir, de alguien que está sufriendo. Originalmente quería decir alguien que testifica. Bueno, con todo eso empieza el texto diciendo, Saulo, como era conocido, Saulo está en ese quehacer. Saulo está en la persecución de cristianos, dañarlos, cárcel o muerte. Y en la anterior sección, donde participa de alguna manera en la lapidación de Esteban, continúa que él arrastraba mujeres y hombres, ropaje, pelos, como fuera, era arrastrarlos, era una manera humillante, brutal, indignante. Bueno, si tú has visto lo que está pasando con los migrantes en la frontera sur y cómo son tratados, no porque en la frontera norte no, ¿verdad? Pero ahorita la publicidad se la lleva a la frontera sur. Puedes imaginar lo triste y feo que es denigrar a un ser humano. Y así era esto. Y fíjate que en la época moderna, en algunas regiones del país, está la cuestión también de persecución o rivalidad entre católicos y cristianos en el sureste, incluso en las poblaciones indígenas hay esa lucha y hasta parece Inglaterra y Escocia y todo eso, porque también son peleas viejas, resultado de los movimientos reformados en Europa, aquellos, y aquí pues el fanatismo y la capacidad de no comprender las expresiones y plataformas de fe de cada cual. Fíjate que en el instituto, que viene en un rato, vamos a hablar precisamente de la iglesia, del modo como se debe de contemplar, pero bueno, regresando aquí, el cristianismo siempre ha estado perseguido y las persecuciones llevan diferentes niveles. La broma de los aleluyos, de los protestantes, de hermanitos, ¿no? Como se dice, ay, ya eres hermanito, pues no es tan violenta, por supuesto, pero sí es una persecución. Sí hay un bullying, como diríamos, ¿no? Señalando a algunos allí.
Ya ven que mi broma para despedirme es gritarle a la gente cuando nos vamos protestante y me la reviera mi Nelly ganándome el grito de adiós protestante, diciéndome adiós, aleluya. Entonces, pues vamos, siempre ha habido esa situación. Ahora, Pablo las, y entonces pide credenciales para que su ejercicio de persecución todavía tenga más fundamento. Mira, no porque se tuviera que legalizar, como era el relajo del aborto, ¿no? Que la gente creyó que se legalizaba el aborto. No, se dejó de penalizar. Ya no es una criminal la mujer que aborta, pero bien es entendido que nadie se embaraza para abortar. Sin embargo, habrá condiciones para abortar. Yo lo que digo es que el aborto no es un método anticonceptivo. O sea, el manejo del aborto deberá ser en otro terreno, no en el de la anticoncepción. O en los casos severos donde esté en riesgo la salud de la madre, por ejemplo, la vida. O en los casos violentos de violación y todo. Cada cosa se tiene que considerar aparte y cada caso se ve aparte. Pero, regresando, Pablo dice, quiero credenciales para hacer mi persecución, vamos a decir, en el sadismo de lo que lo hacía placenteramente. Porque con Esteban, tú tienes en español consciente en la muerte, pero es una expresión visceral. Mencioné hace rato en el discipulado las emociones cuando estamos haciendo algo o que nos asusta o que nos gusta, ¿no? Y eso de consentir en su muerte era que estaba disfrutando el espectáculo, ¿no? Entonces, para su sadismo persecutorio, las credenciales le daban todavía como que más capacidad, ¿no? De cancha de esta expresión. Entonces va hacia eso. Y entonces en el camino viene una teofanía. Una teofanía es diferente de un antropomorfismo o un antropopatismo. Te voy a explicar. Las escrituras presentan a veces a Dios como ser humano, hablando de que tiene ojos, de que oídos, de brazos. Eso es un antropomorfismo. Describimos a Dios con forma humana, no porque la tenga. Es decir, la tuvo en el Hijo, pero no en la eternidad, vamos a decirlo, ¿no? En la majestad divina. Y el antropopatismo son maneras de describir sentimientos humanos como de Dios. Siente ira, celos, amor, todo eso es decir, describir a la divinidad con los sentimientos humanos. Bien, entonces, esto no es eso, porque aquello es descripciones que hacen los escritores sagrados para acercarse a comprender un poco más a la divinidad. Pero aquí, la teofanía, la expresión es un alumbramiento. De hecho, fanos, como fanal, de faro, de fanal de automóvil o faro, alumbrado público, Theophanos es Dios alumbró, se presentó. Entonces, fíjate qué experiencia. O sea, mira, trato de explicarme de la mejor manera. Yo digo, Jesús va a manifestarse visible por última vez, conocido parusía. Muchos le dicen segunda venida. Yo prefiero el idioma de la Biblia, ¿no? Parusía, que es esto de que no es que no esté, está invisible, pero se va a hacer visible. Y por última vez. Pero no le llamo segunda, porque estas teofanías, pues son como que intermedios para esta parusía. Y te estoy diciendo, no están agotadas. De hecho, y no me gusta mucho meterme a esto porque luego empiezan uno que otro, es que a mí también ya me pasó, cuando no es exactamente o legítimamente una situación, una experiencia parecida. Pero a veces la gente se sugestiona o algo así. Pero a lo que voy es, Jesucristo vino, muere, resucita, asciende. Ok. Eso del mentado rapto, del manejo dispensacional de la escritura con la mentada Biblia de Scofield y la propagación pentecostés de ese
de esa doctrina escatológica y contagiada con la denominación bautista por falta de contenido en la misma denominación y de capacitación académica y todo eso, es una patraña, es una superstición eso de que va a haber un rapto y que el Señor se va a robar a unos y se van a quedar otros acá y que va a pedir rescate y pues ya lo hacemos como delincuencia organizada. No hay ese rapto, no hay un reino milenario en la tierra, no hay esa gran tribulación. Mira, la tribulación empieza, como dije, desde el origen del cristianismo. Ve la carta de Apocalipsis capítulo 1, cuando escribe Juan en Patmos, dice, yo aquí en la gran tribulación. Es decir, desde que Jesús aparece en la tierra, dijo, no vine a traer paz sino espada, empieza la tribulación, y todo este rato te estoy diciendo que el cristianismo ha estado perseguido. Entonces, eso de una tribulación de 7 años y que a la mitad del rapto y todo eso, de veras que estaba bien fumado este Scofield cuando agarra y hace esas conjeturas ajenas a una sana hermenéutica, a una exégesis escritural, a un trabajo teológico serio. Entonces, te digo que Jesús se va a presentar visible por última vez, conocido como parucía. Ese es el hecho, lo estamos esperando. El pregón era Maranatá, que en arameo quiere decir, aquí estamos, Señor, te estamos esperando, ven. Pero no hay esto de apariciones intermedias, pero te estoy diciendo, la teofanía, que es una manifestación visible de la divinidad, no como la parucía, pero sí a través de un fenómeno de donde no es una presentación visible del Hijo de Dios, que puedas verlo, como dice en Hechos, que así como lo ves ascender, lo vas a ver en la parucía, pero sí hay esto que dices, es Dios, porque Él mismo se autopresenta, como en el caso que estamos viendo del texto, que dice Pablo, ¿quién eres? Y contesta, soy Jesús, a quien persigues. Casi le faltó decir canijo, ¿verdad? Pero a quien tú persigues. Entonces, Pablo no lo ve físicamente como el Jesús ascendente y en la parucía, pero sí ve un fenómeno, y voy a decir, por eso es fania, resplandeciente. Te voy a decir, es como la zarza ardiendo con el éxodo, con Moisés. Es un fenómeno extraordinario. Y fíjate que allá en Éxodo con Moshe hay una cosa que me rechoca en las traducciones en castellano, porque no he sabido de una sola que traduzca bien. Cuando Moshe está viendo la zarza ardiendo, el verbo hebreo es sur como nuestro punto cardinal, sur, que conjugado en las ramas de la gramática hebrea es muy enfático, como está ahí en hebreo, pero el verbo es sur. ¿Qué significa sur? Sur significa reversa, echarse para atrás, regresar. Casi sur es pariente de shuv. Shuv se traduce a arrepentimiento. Voy en una dirección y me regreso por donde venía. Sur no es como shuv, pero se le acerca porque sur es me regreso, me echo para atrás. Mira, cuando Moshe ve la zarza ardiendo, está traducido muy mal. Voy a ver qué es. No, lo que hace Moshe con el verbo sur es ¿qué está pasando? Veo un árbol que está incendiado y no se consume, o sea, no hay carbón, no hay humareda, simplemente el árbol está normal, pero con un fuegazo ahí tremendo. Yo patas, ¿para qué las quiero? Y es cuando quiere retroceder que el Señor le habla. Moshe. Entonces, ¿qué ole? Se queda ya paralizado y le dice, ven para acá. Y es cuando le dice, descálzate. Y le dice todavía más, no vengas hasta acá y no te quedes hasta allá. Te quiero en punto intermedio. Aquí te quiero. O sea, las teofanías son esos fenómenos extraordinarios donde se presenta a Dios, se identifica
se identifica, porque no lo estás viendo corpóreo, es un fenómeno, pero está diciendo, soy Dios y quiero algo contigo. Eso es una teofanía, ¿sí? Antes de la parucía. Entonces le sucede a Saulo y le ha sucedido a uno que otro en el peregrinaje cristiano. Sí, Señor, porque son testimonios conmovedores, pero no es publicidad para el sujeto que lo experimenta. El sujeto que lo experimenta, pues es muy de su vida de comunión con el Señor y le sirve para la misión que Dios lo quiere y tan, pero no lo anda publicitando porque no es aplauso ni publicidad para la persona, es para Dios. Entonces aquí el Señor en la teofanía se identifica, soy Jesús. Y fíjate qué cosa de la divinidad emplea el epíteto Jesús, el precioso nombre que significa Dios ayuda. Yo sé que se traduce Dios salva y cosas así, pero es más te echo la mano. Por eso, vaya que la expresión te echo la mano, encarnándome en el Hijo, Jesús, y se presenta con Pablo para decirle igual, te echo la mano, Jesús, Dios ayuda. ¿A qué le va a ayudar? A identificar a la divinidad. Mira, aquí el problema es que Saulo creía que tenía su discipulado al 100. O sea, mato, persigo, encarcelo cristianos, cumplo con Dios. Fíjate, qué tergiversado estaba, pero legítimamente lo creía. Él después dará sus testimonios más adelante, 2 veces más de esta conversión, y incluso llega al momento donde dice, fui educado a los pies de Gamaliel, un erudito en la Torá, en la Mishnah, en el Talmud, de tal manera que soy fariseo de fariseos. En Filipenses él se jacta de su ascendencia de raza y de contenido, de linaje, ahora sí que de linaje. Entonces, él aseguraba que cumplía con la divinidad en esta persecución de cristianos. ¿Qué es lo interesante aquí? Hacer la distinción de qué quieres Dios, qué quiero yo, qué es seguirte, qué es echarlo a perder. Mira, más de las veces bromeo con algo como voy a echarte, lo digo así, cuando quiero ayudar a alguien, le digo, vengo de estorbante, ¿no? Con eso jugando de que más que ayudar, vengo, pues mira, cuando estábamos pintando Pirindas, y digo, estábamos pintando, fue Turo, fue Lupe, fue Nelly, fueron ellos, y yo me asomo a querer ayudar, pero fíjate, algunos son muy hábiles con cerebro y manos, otros nada más con cerebro, otros con manos. Yo con las manos no soy muy hábil. Ojalá fuera hábil de cerebro, pero no soy muy hábil. Entonces, ¿qué es que iba yo a pintar? Entonces, daba los brochazos, según yo, bien dados y todo, pero quedaban como muchos huecos en el brochazo, no quedaba parejita la pintura, ¿no? Y yo me esforzaba por hacerlo bien, no quería hacerlo chambón, pero como que no se me da. Y en cambio, los ya mencionados bien hábiles, ¿no? Nelly, no se diga, y por eso digo, vengo de estorbante, ¿no? Entonces, lo que digo es, aguas con andar de estorbante en el discipulado, porque pasa. Creo que estoy cumpliéndole a Dios y estoy de estorbante. ¿Y sabes cómo me he dado cuenta yo de eso? En lo que acabo de mencionar. Existe dentro del cristianismo una propagación extraordinaria de superstición y de carencia de contenidos, que lo que hace es que la inercia de tradición, de contenidos arrojados a través de generaciones, se siguen manejando hoy día como legítimos sin una examinación profunda, y tengo que decir académica, porque la superstición lleva a creer que en las iglesias lo académico no funciona, que nada más oro y Dios ya me dice qué, y que abro la Biblia y que ya la sé interpretar,
y que Dios habló en la versión Reina Valera, o habló en esta o en la otra de aquella. Y es terrible tanto como decir que alguien pueda decir que es médico sin haber pasado por la facultad y que se atreva a operar. Y ya ha habido casos así. Fíjate que nosotros conocimos a una persona que funcionaba como dentista sin haber estudiado la carrera y se atrevía a hacer amalgamas y hacer extracciones donde anestesiaba hasta la gente. Bueno, para hacer todo eso estaba anestesiado. Y tenía las herramientas, el instrumental, se dice, ¿no? Y trabajaba en las bocas de las gentes sin tener escuela. Eso está penado en la ley. Pero de aquí a que, y no voy yo ahora falta que lo diga y me persigan a mí para que revele quién, ¿no? Si no soy cómplice. Pero así de grave es en el trabajo bíblico la improvisación. Hay buenos hombres, hay gente de muy buen corazón, de un servicio formidable, pero carecen de la formación debida para hacer un trabajo escritural debido, y en base a eso por generaciones se han venido arrastrando contenidos supersticiosos. Entonces, decimos, y más para nuestra casa linaje, ¿no? Cuidado con creer que mi servicio, yo llamo discipulado al servicio, al seguimiento, al aprendizaje, a la maduración, a todo lo que es esto de andar con Cristo, ¿no? Entonces, cuidado que mi discipulado sea para mi satisfacción y no para la de Dios. Y entonces aquí vean los cómo. Oye, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo me doy cuenta que no estoy en o dónde debería estar y estoy desviándome? Mira, no debe de ser tan fácil de dónde Jesús se le tuvo que mostrar a este judío, ¿no? Pero sí te voy a decir algo. Y parece que me voy a contradecir. Yo creo que la clave va a ser la autosatisfacción vanidosa de que cumples o de que estás bien. Y mira, déjame decirte algo. Ya ves que mi Nati hermosa dijo un día, eres bien auténtico, y me dio miedo porque después de cuando uno dice eso, le pone más palabras, ¿no? Al menos uno dice, este es un auténtico, quién sabe qué, de tal por cual. Entonces, por eso cuando ella dijo, tú eres bien auténtico, me dio mello. Dije, ¿y qué más me va a decir, a seguir diciéndolo? No, ahí paró mi niña hermosa, ¿no? Bueno, pero ahí te va. Yo tengo que tener cuidado con eso. Que te estoy hablando. Una autosatisfacción vanidosa de que estás cumpliendo. Fíjate, el caso con Saulo, diría mi hijo, bien contentillo, persiguiendo cristianos y dándoles en la torre. Decía, yo estoy cumpliendo con Dios. Cuando hago mi trabajo exegético, teológico, hermenéutico, ando bien contentillo. Y digo, estoy haciendo un trabajo, pues te mandé en el chat de boletín, quita estos versículos, esta expresión de, ¿cómo dice? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Algo así, que no es material inspirado, que nada más le pregunta, ¿quién eres? Jesús, levántate. Lo que está en medio no es material inspirado. Bueno, entonces cuando hago mi trabajo a fondo escritural, debo de tener cuidado, y te acabo de decir, ¿sí?, que en la generalidad de los trabajos bíblicos hay mucha tradición y superstición. Entonces, cuando yo detecto eso y detecto que mi trabajo es, sí, en oración, pero con mucha academia, esperando la dirección del Espíritu Santo, y un trabajo profundo bíblico, te traduzco la Biblia con mucha facilidad. En la noche mando traducciones, proverbios, Biblia. Te traduzco la Biblia con mucha facilidad de los idiomas en que se escriben al nuestro, la contemporanizo. Creo que sí. Bueno, la hago contemporánea, pues. Y
Ve, a veces, o muchas veces, siendo honesto, muchas veces siento esa autosatisfacción vanidosa. Entonces, fíjate, te estoy diciendo, me pasa, te pasa. ¿Y sabes qué? Debemos tener cuidado. ¿Qué hago? 1, lo admito. Y 2, corrijo. ¿Cómo? Señor, tú me has dado esta bendición. Algunas gentes hasta lo han identificado con don. Me has dado esta bendición. Gracias. No es mío, es tuyo. Solo lo administro como mayordomo y ayúdame a administrarlo de la mejor manera. Pero a ti es el tributo y a ti son las gracias. Y a hacer el trabajo con más responsabilidad y con más cuidado para que las ovejas tengan el pasto para su alimento, sí con contenido, pero muy digerible. Pero tengo que corregir. Entonces te estoy diciendo, no sucede. Claro, Saulo estaba en un nivel pues exagerado porque estaba haciendo papilla a los cristianos, pero nosotros debemos de examinar y contestar, tú eres Jesús a quien yo debo seguir, no a mí mismo, ni lo que yo creo. Y hay que tener cuidado con eso. Fíjate, te voy a poner otro ejemplo. Pera le dio mucho aprendizaje a Checo y a Pera Junior para sus ministerios tener ese cuidado. Porque a Pera le sucede desde el lado de la música. Fíjate, en la adoración, a mí me encanta oírla, me encanta su voz, hasta le digo, no lleves instrumento, échatelo a capela, diríamos a la mexicana con las fiestas patrias, échatelo a pelo, porque me gusta mucho tu voz, ¿no? Ella ha tenido años de eso, ¿no? Y le dijo a los muchachos, hay un ministerio, y yo diría aparte del púlpito, porque en el púlpito hay unas envanecidas gruesísimas, pero ella les decía, hay un ministerio muy peligroso, el de la música, porque cuando cantan para Dios y le echan ganas y sale bonito, ese dejo de autosatisfacción vanidosa, ay, te está sirviendo, no le está sirviendo a Dios. Entonces, los traía con marcaje personal, peor que a mí me trae corto, pero a ellos los traía. Adrede de eso, yo hago esta broma con Pera. ¿Te acordarás que en la Biblia está Herodes, que se atreve a decir, voz de Dios y no de hombre, ¿no? Le grita el pueblo, y luego pues se muere y se lo comen los gusanos. Yo cuando termino un sermón, pero acá perrón, diríamos aquí a la mexicana de fiestas patrias, bromeando, le digo a Pera, porque reconozco mi debilidad, no me jacto, admito mi debilidad y pretendo hacerme fuerte reconociendo mi debilidad, pero le digo a Pera, voz de Dios y no de hombre, y nos reímos. Y es cuando también le digo a Perita que se aleja como un par de metros, porque dice, ahorita le va a caer un rayo a este güero y va a quedar, pero el agujero ahí, ¿no? Entonces, el púlpito, la música, pero ¿qué tal las oraciones? Mira, tenemos un equipo formidable de las guerreras de oración. No digo que les pase a ellas, solo estoy mencionando el caso de que quienes ministran con la oración también puedan sentir la autosatisfacción vanidosa de que es mi oración la que está haciendo las cosas, o soy muy orante y estoy al pie del cañón en oración, porque no es de todos ese ministerio, ¿eh? Es un ministerio que requiere mucha disciplina, mucha formalidad. Entonces, puede haber esa autosatisfacción vanidosa de estoy cumpliendo, me están saliendo chidas las oraciones o están siendo contestadas. Ahora, ¿qué sucede? También con el que arregla las sillas en pirindas. Mira, a veces yo llego y por lo sangrón que soy, digo, ay, todavía les faltó como que 2 centímetros, ¿no? El domingo llegué y las vi perfectas. Dije, ay, están perfectas, así como curvilínea, así suave, como abaniquito, bien espaciadas. No les voy a hacer nada, fue perfectas.
Y digo, a lo mejor el que las puso dijo, ¡ay, no me las movió el paz, las dejé perfectas, ¿no? Autosatisfacción. Ahora mira, déjame decirte, no está bien que nos sintamos bien. No está bien que nos sintamos bien. Mira. No está bien. No, digo, no está mal, perdona. No está mal que nos sintamos bien. Eso es lo que quise decir. ¿Quién sabe qué andaba yo diciendo? No está mal que nos sintamos bien. ¿Cuál es el punto? Creer que esa es la dirección que yo provoco y que debo de mantener. No hablamos de decir, lo hice bien, gracias a Dios, qué bien me siento, qué padre. Sino, es mi mano, es mi independencia de Dios. En otras palabras, ¿sabes qué, Dios? Duérmete un rato porque yo voy a predicar. No te necesito. ¿Me explico? Entonces, lo otro es, ¡ay, qué padre, me salió bien! Gracias, Señor. O como he dicho mucho, cuando te agradecen las cosas, decir, ¡ah, qué bueno que te gustó! ¡Qué bueno! Gracias. O te dan las gracias, gracias. ¡Ay, qué bien, gracias! Pero tú por dentro, sin necesidad de la expresión, porque luego esa expresión también es rebuscada, ¿eh? También nos cachamos con eso. Oye, gracias por eso. No, gracias a Dios. También es una apariencia de cuidado en tu discipulado, pero también hay vanidad de donde no puedo recibir una gratitud porque toda se la mando a Dios, y ahí estoy como el fariseo de Lucas 18 diciendo, te doy gracias, Dios, porque ni siquiera puedo recibir una gratitud porque te la mando luego. La salud mental va de mano con la salud espiritual, y todas esas cosas se tienen que desmenuzar para poder entender en dónde estás parado. Que alguien me da las gracias, puedo recibirlo. Oye, gracias por tu sermón. Qué bueno que te sirvió, ¿verdad? Pero adentro estoy admitiendo, no lo hago en independencia de Dios. Dependo por don, porque me dio escuela, porque me ayuda a hacer esto, de tal manera que estoy en mi discipulado de la manita con Dios. Si me suelto de la mano de Dios, digo, fue mi mano. Como dice Deuteronomio 8, no digas, es mi mano la que hizo mi casa, mi carro, mi salario, mi carrera. Hay gente que dice, yo me formé solo. No, cuidado. Esa es a lo que me estoy refiriendo, autosatisfacción vanidosa. Tampoco tienes que decirle amén, gloria a Dios, a cada mensaje de WhatsApp. O sea, lo que digo es, si quieres hacerlo, hazlo, pero digo, adentro de ti es donde debes experimentar, voy de la manita con Dios, voy de la mano de Dios con Dios, cada paso. Claro. ¿Me explico? Y si gritas amén, gloria a Dios, está bien, pero más que nada sintiéndolo dentro de ti. Por eso Jesús le dice, ¿sabes qué, Pablo? Estás chueco. En su caso, muy dramático, ¿no? Y en nuestros casos, pues oye, ¿qué pasó? No es por ahí. Entonces, ¿quién eres? Soy Jesús. Soy el que te echa la mano. Te echo la mano para que respires, para que te levantes, para que comas, para que produzcas, para que tengas techo, para que tengas vehículo, para que hagas oración, para que hagas sermón, para que saludes, para que ores, para que cantes, para que bailes, para que prendas la compu, para que sepas manejar la compu, para que sepas manejar el celular. Soy Jesús, a quien debes seguir y no perseguir. Seguir es, vas de la manita conmigo, dándote cuenta que es en absoluta dependencia de mí y conmigo, y no persiguiéndome de donde dirías, tú vete por allá y yo me voy por acá. Ahí está el detalle, ahí está el cómo. Y es una saludable autoexaminación. Es una saludable autoexaminación donde cada quien tiene que ver en los ejercicios espirituales que hace en la vida diaria, en lo común de su existencia, qué tanto va de la mano con y de Dios, o a veces nos soltamos y el diagnóstico es esa autosatisfaccióncita vanidosa de decir, ay,
qué bien me salió. En vez de por dentro, Dios, Gracias, Dios. otra vez, si gustas, lo hicimos. Se vale en plural. Gracias, Dios, lo hicimos. Sí, porque estás colaborando. Por eso a mí tampoco me gusta usar la expresión usar. Porque usar es, yo agarro el trapo y lo uso para limpiar el mueble. Colaborar es que el trapo diga, aquí estoy, con todo corazón, estoy para servirte, mano. Entonces la mano agarra el trapo y colabora con la mano. Porque la colaboración no solo es la actividad, es la actitud. Y colaboro contigo desde que estoy diciendo muy dentro de mí, tú eres Jesús, a quien yo sigo. ¿Okay? Y entonces viene la contraparte. Entonces Jesús dice, pues a la acción. ¿Sí? Identifico mi discipulado, identifico lo sano dentro de mi discipulado, y entonces, patas, manos, cabeza, boca, ¿para qué las quiero? ¡Vámonos! Y como Forrest Gump, sí, señor, sí, señor. Y no hay regateo, porque para orar, para cantar, para predicar, para aprender la video, para aprender el celular, en las transmisiones, no para jugar y perder el tiempo, para ofrendar, para... Sí, señor, señor, sí, señor. Levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Y te voy a decir algo, de estos encontronazos con Dios tan ricos, pues mejor flojito y cooperando que levantarse todo atarantado como Saulo, que hasta ciego quedó y estaba que medio comía, medio bebía y medio tonto, que le tienen que mandar al gangoso de Ananías para ayudarlo, porque mejor cooperar con la causa y no que Dios tenga que usarse una teofanía y decirte, ¿sabes qué, güero? Vas chueco. Y déjame compartirte para publicidad del Señor. Claro, la de Saulo fue una cosa, pero algunos güeros, como Mickey Lauren, las teofanías fueron muy bondadosas, pero fueron muy claras. Adrede de, oye, no vas por donde quiero. Cuando sabía que tenía que dedicar mi vida al pastorado. Y dije, no, yo me zafo. Entonces el patrón dijo, es por acá, y vinieron un par de coscorrones tan sabrosos que todavía me duelen. Entonces, te voy a decir, como que es mejor por la buena. Mira, yo sé que lo van a recibir bien, pero no han sido pocos, han sido varios que me han dicho, fíjate que con la pandemia y con los problemitas que tuve de COVID, como que le entré más recio a los videos y como que estoy descubriendo el discipulado de los martes y les digo, tenías que llegar a estar encerradito y con problemas de respiración para abrir esos videos. Bueno, el caso es, mejor por las buenas, el seguimiento a Jesús, que es tan sabroso, que es tan rico, y no la necesidad de que Dios tenga que hacernos la bondad de llamarnos la atención para seguirlo y no perseguirlo. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, con esto vamos a dejarlo aquí, con el placer de dirigirme a ustedes, con las bendiciones para todos, cada casa que forma la Casa Linaje. Para Absita, cuando vea esto, fue la antesala de la cirugía que Dios mediante se haya llevado a cabo y con toda la convalecencia bendecida por el Altísimo. Y que la paz de Dios gobierne en sus corazones, cabecitas y casas, y vean la mano generosa de Dios cada día que Él nos siga prestando. Amén. Un placer verlos y amenazo a las extensiones. Primeramente, antes de que termine el año, nos daremos la vuelta. Bendiciones. Gracias.